Imagínate que entras a una pastelería, te comes un par de pasteles, te vas sin pagar y unos años después, tu país es invadido por barcos de guerra de una de las potencias más grandes del mundo, exigiendo que pagues una cuenta de 600.000 pesos de plata. Suena a un chiste de mal gusto, o al peor negocio de la historia, ¿verdad? Pues esto pasó en la vida real. Bienvenidos a la historia de cómo un merengue, unos panqués y el orgullo herido de un pastelero francés provocaron la primera intervención de Francia en México. Una guerra que duró meses, costó cientos de vidas y que involucró a presidentes, generales con delirios de grandeza y una pierna enterrada con honores de Estado. Hoy te cuento la absurda, trágica y casi cómica historia de la guerra de los pasteles. Capítulo 1. El México del caos. Para entender cómo llegamos a este nivel de locura, tenemos que viajar al México de la década de 1830. Imagínate un país que acababa de independizarse de España en 1821 y que básicamente no sabía cómo gobernarse. En menos de 20 años, el país cambió de presidente más veces de las que tú cambias de contraseña de internet. Había revueltas, golpes de estado cada martes, y el gobierno estaba completamente en la quiebra. En medio de este caos, vivir en la Ciudad de México era un deporte de alto riesgo. Si un grupo de soldados decidía armar un golpe de estado, salían a las calles, se agarraban a balazos, y si tenían hambre, pues entraban al primer negocio que veían y tomaban prestado lo que necesitaban. El gobierno siempre prometía pagar los daños después, pero ese después nunca llegaba. Y aquí es donde entra nuestro protagonista indirecto, el señor Remontel, un ciudadano francés que tenía una pastelería en el tranquilo pueblo de Tacubaya, que en ese entonces estaba a las afueras de la capital. Remontel hacía unos pasteles deliciosos, pero un día de 1832, unos oficiales del ejército mexicano del presidente Santa Anna decidieron que era una excelente idea encerrarse en su negocio, comerse hasta el último panqué, armar un desmadre y retirarse con la panza llena, sin dejar ni un solo peso de propina. Remontel, indignado, fue a pedirle una compensación al gobierno mexicano. La respuesta de México: básicamente un hágale como quiera, no hay dinero. Furioso, el pastelero decidió escribirle directamente a su rey, Luis Felipe I de Francia. Lo que Remontel no sabía, es que su queja por unos pasteles era el pretexto perfecto que Francia estaba esperando para cobrar una deuda muchísimo más grande. Capítulo 2. El ultimátum francés. Para que nos demos una idea de la magnitud de la locura, el señor Remontel evaluó los daños a su pastelería y los pastelitos que se comieron los soldados en 60.000 pesos. En los años 1830, con un solo peso te alcanzaba para comer bien varios días. Una casa entera de buen tamaño costaba unos 2.000 pesos. O sea, Remontel básicamente estaba cobrando los pasteles a precio de oro, diamantes y acciones de Apple juntas. Cualquier gobierno sensato le habría dicho: oiga, bájele a su presupuesto. Pero a Francia no le importaba la lógica. En ese momento, las potencias europeas como Francia e Inglaterra estaban buscando cualquier excusa para meter las manos en América Latina, expandir su comercio y demostrar quién mandaba. Cuando la carta de Remontel llegó a París, el gobierno francés vio los cielos abiertos. Juntaron la queja del pastelero con los reclamos de otros ciudadanos franceses que tenían negocios en México y armaron una cuenta total de 600.000 pesos de plata. Para Francia, esto ya no era un asunto culinario, era una cuestión de orgullo nacional y, sobre todo, una excelente oportunidad de cobrarle a México a la mala. Así que a principios de 1838, el rey Luis Felipe envía a México al barón Antoine Louis de Faudis con una propuesta que el gobierno mexicano no iba a poder rechazar, o al menos eso pensaban. El barón de Faudis llega al puerto de Veracruz a bordo de una fragata de guerra y le entrega al gobierno mexicano un ultimátum. Las condiciones eran sencillas: o México pagaba los 600.000 pesos de plata de inmediato, o Francia iba a tomar cartas en el asunto. Y por si fuera poco, exigían que los ciudadanos franceses en México tuvieran privilegios especiales, como no pagar impuestos por comerciar. Tenían hasta el 15 de mayo de 1838 para responder. ¿Qué hizo el presidente de México en ese entonces, Anastasio Bustamante? Pues miró las arcas de la nación, vio que el país seguía en la quiebra absoluta y dijo una frase que quedó para la posteridad: no pagamos.
Bueno, lo dijo de manera más diplomática, argumentando que el gobierno no podía hacerse responsable de los daños causados durante una guerra civil o una revuelta militar. Además, pagarle a Francia significaba que mañana vendrían Inglaterra, España y Estados Unidos a inventar sus propias cuentas millonarias. La respuesta de México enfureció al barón de Faudis. El plazo del ultimátum se cumplió y, al no ver un solo peso de plata sobre la mesa, el diplomático francés dio la orden que desataría el caos total. No se iban a regresar a París con las manos vacías. Si México no pagaba con dinero, pagaría con su comercio. El 16 de abril de 1838, una imponente flota de 10 barcos de guerra franceses declaró formalmente el bloqueo de todos los puertos mexicanos en el Golfo, desde Yucatán hasta el río Bravo. Nadie entraba y nadie salía. El plan de Francia era asfixiar económicamente a México cortando sus aduanas, que eran la principal fuente de ingresos del país. Lo que los franceses no calcularon es que los mexicanos somos expertos en aguantar crisis, y que este bloqueo iba a durar 7 largos meses antes de que se disparara el primer cañonazo. Capítulo 3. Llegan los barcos. 7 meses. Imagínate lo que es tener a una flota extranjera estacionada frente a tu playa durante 7 meses, bloqueando tu comida, tus mercancías y tu dinero, esperando a que te rindas. Para noviembre de 1838, a Francia ya se le estaba acabando la paciencia. Mantener barcos de guerra flotando en el Golfo de México no era barato, y encima de todo, los marineros franceses se estaban empezando a enfermar de fiebre amarilla. París necesitaba resolver esto ya. Así que el rey de Francia mandó refuerzos pesados. Llegó el contraalmirante Charles Baudin con más barcos, más cañones y una orden clara: si México no firma el cheque, destruyan el fuerte que protege Veracruz. Ese fuerte era nada más y nada menos que San Juan de Ulúa, una fortaleza de piedra gigantesca construida sobre un islote, que en su época había sido considerada inexpugnable. El 27 de noviembre de 1838, Baudin se cansó de hablar. Los barcos franceses se alinearon frente al fuerte, apuntaron sus cañones de última tecnología, que disparaban bombas que explotaban al impactar, algo sumamente moderno para la época, y dieron la orden de fuego. El bombardeo fue brutal. Durante horas, San Juan de Ulúa se convirtió en un verdadero infierno de pólvora y piedra. Los cañones mexicanos, que eran más viejos que la injusticia, hacían lo que podían, pero el alcance de los barcos franceses era superior. Las murallas del fuerte empezaron a desmoronarse, los depósitos de munición mexicanos explotaron y, al final del día, los defensores del fuerte no tuvieron más opción que capitular. Los franceses habían tomado San Juan de Ulúa. Con el fuerte destruido, la ciudad de Veracruz quedó completamente indefensa. Los franceses desembarcaron y exigieron, de nuevo, sus 600.000 pesos, pensando que México ahora sí iba a doblar las manos. Pero el orgullo mexicano es una cosa seria. El gobierno central declaró formalmente la guerra a Francia y mandó un mensaje claro: preferimos ver la ciudad destruida antes que pagarle un solo peso a los invasores. La situación era desesperada. El ejército regular estaba lejos y Veracruz necesitaba un héroe, o al menos a alguien lo suficientemente loco y ególatra como para enfrentarse a los franceses. Y en la historia de México, solo había un hombre que cumplía con esa descripción exacta. Un general que estaba escondido en su hacienda, esperando su momento para regresar al estrellato político. Sí, damas y caballeros, es momento de que entre a escena el mismísimo Antonio López de Santa Anna. Capítulo final. El regreso de Santa Anna. Para este momento de la historia, Santa Anna estaba cancelado por el pueblo mexicano. Venía de perder Texas un par de años antes y estaba refugiado en su hacienda de Manga de Clavo, en Veracruz, limpiando su reputación. Pero cuando vio que los franceses estaban bombardeando el puerto, pensó: esta es mi oportunidad de oro para ser el héroe otra vez. Se puso las botas, montó su caballo y corrió a Veracruz para ponerse al frente de la defensa de la ciudad. El 5 de diciembre de 1838, los franceses intentaron un ataque sorpresa. Desembarcaron temprano por la mañana con la intención de capturar al general mexicano en su propio cuartel. Santa Anna, que literal se acababa de levantar, tuvo que salir huyendo en paños menores, sí, en ropa interior, para que no lo atraparan.
Pero el hombre tenía un orgullo del tamaño del país. En cuanto logró reunir a unos cuantos soldados, organizó un contraataque y persiguió a los franceses de regreso al muelle. Justo cuando los franceses se estaban subiendo a sus lanchas para regresar a sus barcos, dispararon un último cañonazo de retirada. La mala suerte, o la buena suerte política, persiguió a Santa Anna. Un fragmento de la metralla le impactó directamente en la pierna izquierda. Los médicos no tuvieron de otra. Tuvieron que amputarle la pierna abajo de la rodilla. Cualquiera estaría deprimido, pero Santa Anna era un genio del marketing político. Usó su tragedia para victimizarse ante todo el país. Escribió un emotivo mensaje de despedida a la nación, diciendo que había dado su cuerpo por la patria, y unos años más tarde, cuando volvió a ser presidente, desenterró su pierna, la mandó traer a la Ciudad de México y le organizó un funeral de estado con honores militares. La pierna fue enterrada en un monumento especial. Así de surrealista era este México. Mientras Santa Anna hacía drama con su pierna, el bloqueo seguía afectando los bolsillos, pero no solo los de México y Francia. Inglaterra, que tenía muchísimos negocios y barcos mercantes en la zona, se empezó a cansar de que nadie pudiera comerciar. Así que los británicos mandaron a su propia flota para invitar amablemente a ambos países a que ya se sentaran a platicar y dejaran de jugar a las guerritas por unos pasteles. El 9 de marzo de 1839, casi un año después de que empezara el bloqueo, se firmó el Tratado de Paz en Veracruz. ¿Y saben qué fue lo más irónico de todo? Que México aceptó pagar exactamente lo que Francia pedía desde el principio, los famosos 600.000 pesos de plata. A cambio, Francia devolvió los barcos capturados y se retiró de San Juan de Ulúa. Al final del día, la guerra de los pasteles nos dejó una gran lección. Nunca subestimes el poder de un comerciante enojado con amigos influyentes. Francia demostró que podía imponerse en América, Santa Anna recuperó su popularidad a costa de una extremidad, y México, bueno, México pagó la cuenta de los panqués más caros de la historia de la humanidad, solo para volver a ser invadido por los franceses 20 años después. Pero esa ya es otra historia. Si te gustó esta historia absurda y quieres descubrir más secretos extraños de las cosas que existen en el mundo, dale un buen me gusta, suscríbete al canal y déjame en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho si te cobran un pastel a precio de oro? Nos vemos en el próximo video.